al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Que vamos directamente con el tema del pronunciamiento de la ministra Yasmín Esquivel. Échenle. La ministra Yasmín Esquivel se pronunció por el tema de la tesis. Y aquí quiero regresar un paso para recordarle a todos aquellos, los que nos han seguido en estos días que hemos tocado el tema de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, ¿qué es lo que hemos dicho? Una cosa que hemos dicho, que se nos hace muy raro que no apareciera públicamente el presunto autor de la tesis original, Edgar Ulises Báez, a defender públicamente su tesis y decir, hey, es mía, claro que la voy a defender a capa y espada. Nunca salió. ¿Qué otra cosa dijimos? Conforme fue evolucionando la información, existía, y yo desde el principio abrí la posibilidad que la ministra Esquivel hubiera sido la plagiada. Se me hacía algo que quizás era curioso y raro, e incluso dije que sería muy raro, pero que no descartáramos la posibilidad de que la tesis que está en el portal de TesiUNAM no fuera la tesis de la ministra Esquivel. Y si ustedes ven el primer programa donde lo tocamos, lo dije. Evidentemente, también dije, aquí hubo un plagio. Háganle como le quieran hacer, aquí hubo un plagio. Y lo que sí también dije es que las tesis, si sacábamos las tesis del portal TesiUNAM, eran literalmente la misma tesis. Cambiaban cosas menores, pero las conclusiones eran las mismas, los párrafos eran los mismos, los nombres eran los mismos, prácticamente era la misma tesis. Eso es lo que yo dije. Y si ustedes le regresan, van a encontrar que eso es lo que yo dije. Total. Sí, y también lo digo, aquí plagio es plagio, y si me quejé del plagio de Peña, me voy a quejar de este plagio. Punto. ¿Cuál es la bronca? Que evidentemente lo que yo dije es que esto meritaba una investigación y que se tenía que llegar hasta las últimas consecuencias, pero no solamente llegar a las últimas consecuencias, sino que tuviéramos la certeza de que se nos confirmara qué es lo que está pasando, porque la cuarta transformación también es sobre la verdad. Total. ¿Qué es lo que dijo la ministra Esquivel en este pronunciamiento? Y se los voy a leer íntegro. La ministra Esquivel dice lo siguiente. Ahí les va el pronunciamiento. Pronunciamiento de la ministra Esquivel para el 30 de septiembre. Como mujer íntegra, creo en la transparencia y en la honestidad. En este proceso, en el que he sido objeto de una campaña de mentiras y difamaciones sin sustento, he emprendido diferentes acciones a través de los canales competentes de las instituciones oficiales para demostrar que la verdad está de mi lado y así cuidar los asuntos de justicia y certeza jurídica. Intereses ajenos han querido intervenir en la decisión que debemos tomar las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo 2 de enero. Yo respeto a las instituciones y su autonomía. Por ello, únicamente me he enfocado en presentar por las vías institucionales un sinfín de pruebas contundentes que demuestran que soy la autora original de la tesis, inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A. Con ello, se corrobora que soy víctima de plagio de la obra, como lo di a conocer en su momento. Como pruebas existen los siguientes elementos. Declaración ante notario público del otro alumno, cuyo testimonio fue presentado por la directora de la tesis y considero que me favorece, pues reconoció y manifestó expresamente que de este trabajo tomé varias referencias y texto. Pude tomar varias partes importantes del trabajo de ella en el año del 85 al 86. Ante estos hechos, se confirma que la autoría original del trabajo es mía. El otro alumno reconoció que tomó mi proyecto de tesis que comencé a elaborar desde el 85 y que estaba en posesión de la directora de tesis. 3 dictámenes periciales en informática que concluyen que mi tesis se cargó en el repositorio TesiUNAM previo al del otro alumno. También se acreditó que el archivo que contiene mi tesis fue indebidamente y de forma ilegal modificado el 22 de diciembre del 2022. 2 dictámenes periciales en documentoscopía,
donde se determina que comencé a elaborar mi trabajo desde el 85. Declaración del director del Seminario en Derecho, del trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM en esa época, y declaraciones de los maestros de la FES Aragón que participaron en mi proceso de titulación. Todas estas pruebas técnicas y científicas se presentaron ante el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón de la UNAM en los plazos requeridos por este órgano colegiado. Confío en mi alma mater en la valoración de las pruebas que el comité realiza y estaré atenta a su determinación. Aquí hay algo que me brinca, algo que yo dije. Puede pasar, no lo descarto, pero lo creo improbable, parece que ocurrió. Sobre todo cuando dice que se acreditó que el archivo que contiene su tesis fue indebidamente y de forma ilegal modificado el 22 de diciembre. Lo que justamente dijimos, no lo descartemos porque puede ser una posibilidad, porque UNAM, y ya sabemos cómo está la UNAM últimamente, pasó. Así que aquí y eso también lo hemos dicho desde el inicio, el que tiene que decir épale y el que hoy tiene que responder es la UNAM. ¿Quién diantres agarra y hace una modificación del portal de las tesis de la UNAM? La UNAM no se ha pronunciado, no ha dicho nada. Y ya es momento de que la UNAM hubiera brincado, porque estamos hablando de un delito. Alguien decidió modificar la tesis de la ministra Esquivel el 22 para entonces hacer literalmente el crossover del plagio. Lo que, o sea, esta es la gota que derrama el vaso. Disculpen si en algún momento le tuve, quizás dije, vamos a darle ¿qué será? Es el beneficio de la duda a la UNAM. Es que es la UNAM, o sea, la UNAM, ¿cómo madres va a hacer eso? La UNAM, ¿cómo la UNAM va a cambiar o que alguien dentro de la UNAM va a cambiar una tesis que ya está publicada en el repositorio de la tesis de la UNAM? No tengo idea. Aquí dice la ministra que tiene los documentos periciales que la favorecen y que todos estos los tiene la FES Aragón. La FES Aragón todavía no presenta el dictamen final. Este solamente es un posicionamiento de la ministra Esquivel. Si todo lo dicho por la ministra Esquivel en este comunicado es cierto, estamos hablando de un soberano delito que pone de cabeza a la máxima casa de estudios de México y que considera por muchos de América Latina. Es una bronca. Esta es una bronca gigantesca. Aquí vamos a ver cuál es el resultado final. Ahora sí, qué es lo que dicen. Porque, neta, si lo que dice la ministra Esquivel es real, no estamos hablando solamente de corruptos. No solamente hablamos de, es que son corruptitos. No, estamos hablando de corruptos mayores en la UNAM que obviamente están bajo una presión brutal en este momento. Y miren, aquí me estoy metiendo la UNAM para ver si ellos ya emitieron algún tipo de pronunciamiento. Veo sus comentarios que me dicen que sí, pero yo no sé, yo no he visto el comentario. O sea, yo no he visto el comentario a raíz de lo que dijo la ministra Esquivel. Porque una cosa es lo que la UNAM dijo hace un par de días, diciendo que ellos se iban a investigar y que la FES Aragón se iba a encargar de esto. O sea, una cosa es eso y otra muy distinta es que a raíz de este pronunciamiento la UNAM haya dicho algo. Yo hasta este momento no he dicho que la UNAM diga algo. A raíz de, o sea, la UNAM hoy es a la que estamos volteando a ver porque lo que está diciendo la ministra Esquivel es que el que plagió la tesis fue el morrito que tenían a la misma directora, o sea, bueno, hoy señor, ¿verdad? Pero antes tenían 23 años. Cuando tenía 23 años, Edgar Ulises Báez se habría aprovechado de su directora de tesis, que tenía la tesis de la ministra Esquivel, entonces la agarró, la copió, porque se le hizo muy fácil, la agarra, la copia, y ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si bien es cierto que la tesis de la ministra Esquivel se publica en el 87, o eso dice que se publica en el 87, la que se habría subido primero fue la tesis de la ministra Esquivel.
y la del 86 habría sido la de Edgar Ulises Báez, ¿no? Así es como nosotros estábamos. Pero lo que está diciendo la ministra Esquivel es que su tesis fue la primera que se subió y que la modificaron el 22 de diciembre de este año, o sea, 40 años después de la tesis, la modifican para hacer parecer que la que plagió la tesis fue ella y no Edgar Ulises Báez, lo cual, insisto, representa un delito. Eso es lo que no ha respondido la UNAM. Eso es lo que la UNAM no ha respondido. Esa es la bronca. Dicen que hubo una modificación. Si es cierto que hubo una modificación, entonces, si la ministra usó datos del 87 en su tesis, no, aquí no habrían sido datos del 87 o, y es a donde yo iba, con que la verdad siempre sale a la luz y por eso yo dije desde el principio, creo que vale la pena que la ministra suba su tesis original. Y si ustedes le regresan al video, lo dije desde el primer momento, vale la pena que la ministra suba su tesis, la que ella tiene, para entonces corroborar si la tesis que está ahí es la misma que ella hizo. Porque si ella dice que se modificó, ahora mi pregunta es, ¿qué es lo que le modificaron el 22 de diciembre? ¿La fecha? ¿La fecha en las que se publicaron? ¿Modificaron partes de la tesis? ¿Qué modificaron? Esas son las preguntas que quedan abiertas. ¿Qué es lo que se modificó? Dice la ministra que todo esto se lo ha entregado directamente a la UNAM y que está esperando. Así que yo lo que voy a estar esperando es que la UNAM salga a decir algo al respecto de esto. Porque al menos hoy la UNAM no ha dicho nada. Ni el becario de la UNAM ha dicho algo hoy. Ni el becario de la UNAM se le ocurrió decir algo. Nada, ni pido ha dicho el becario de la UNAM. Así que la cola larga la tienen literalmente en la UNAM. Aquí dicen en algunos comentarios, no se puede realizar un análisis paleográfico sin tener disponibles los documentos físicos. Se determina la antigüedad tanto del papel como la antigüedad de la tinta con la que se imprimió. Aquí tengo entendido, o sea, lo que está diciendo la ministra es que ella entregó absolutamente todo directamente a la UNAM y que está esperando lo que ellos digan, pero que ya hay ante notario público un testimonio de Edgar Ulises Báez, el que nunca se manifestó públicamente, para decir que pues él fue el que plagió. Échense esta, échense estas. Esto está delicado. Esto es súper, súper delicado. Los señalamientos de la ministra Esquivel son muy delicados, incluso más que las consecuencias jurídicas del plagio. Si el plagio implica consecuencias jurídicas importantes en las vías administrativa, civil, penal, laboral o universitaria, imagínense lo que significa manipular un documento con tal de que un tema político estalle para que una ministra no llegue a ser presidenta de la Suprema Corte. Échense esta. Échense esta. Así que, ¿será Sheridan quizás? Porque recuerden que todo esto estalla con Sheridan. Todo esto estalla con Sheridan diciendo, él publicando una columna en Latinus en donde hacía esta comparación. Aquí vean lo que dice Rubén Aguilar, que es consultor, profesor y articulista al respecto del tema, creo que abona también a la discusión y al debate. Dice, Rubén, el caso de la todavía ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, hace evidente la compra de tesis y de asesoría en la UNAM. ¿Cómo pudo la profesora Marta Rodríguez aprobar la misma tesis 6 veces? ¿Ella se las vendió a sus asesorados? Que eso también dentro del debate que hemos estado teniendo los últimos días. Edwin decía, ¿todavía son pertinentes las tesis? Hay quienes compran tesis y se titulan con tesis y se supone que es un proceso, el proceso más complicado para titularse es la tesis y después el examen profesional de carrera. Y hay muchos que toman esa vía sabiendo que existen caminos rápidos y tomando las vías cortas para que puedan titularse con tesis cuando ni siquiera son sus tesis o ellos no las hicieron. Hay muchas cosas que aquí están destapándose, así que este es un triste caso, pero vamos a ver qué es lo que dice la UNAM. Yo sí quiero ver qué es lo que va a responder la UNAM, porque creo que este caso está muy, muy lejos
de haber terminado. La bronca es preguntar cuántas personas están ejerciendo actualmente algún tipo de profesión con una tesis comprada. Ahora imagínense a los doctores graduados de la UNAM con tesis, y si son tesis compradas, híjole, no me quiero imaginar esto, pero imagínense, bueno, este es un caso de doctores, abogados, profesionistas a los que recurrimos por algún servicio que pudieran estar ejerciendo con tesis compradas. Y eso, sin contar los de Santo Domingo, ¿eh? Porque ese es otro boleto, los que ni se titularon, pero fueron a la Universidad de Santo Domingo, fueron a adquirir sus documentos oficiales en Santo Domingo. No me quiero ni imaginar. Por eso México está como está. Por eso México está como está, porque siempre hay un camino corto. Siempre hay un camino corto. Siempre hay un camino corto. Así que, si bien creo que aquí hay muchas cosas que se deben de aclarar, también hay que decir algo bien claro. Ni hay muchas personas que saben mucho más, aún sin tesis, sin carrera y sin nada. Este no es un tema para generalizar, pero sí para abrir los ojos, y creo que el sistema universitario aquí es cuando debe de empezar a cambiar, porque algo muy malo está pasando dentro, que se sabía, pero que ya era hora que estallara. Y bueno, dicho eso, creo que también hay otra cosa que mencionar sobre el tema de la tesis, que ya me lo habían mencionado la vez pasada. En el 85 no había computadoras personales y mucho menos había internet. Entonces, resulta imposible que hubieran subido su tesis al sistema y que la hubieran autorizado para hacer la tesis 2 años antes de terminar de cursar la carrera, ¿no? Muchos incluso me decían, las tesis en el 85 se hacían a máquina de escribir. O sea, en esa época eran a máquina de escribir. Entonces, depende, o sea, se tiene que ver el documento para ver qué tipo de letra, porque el tipo de letra era prácticamente la marca de la máquina de escribir. Dependiendo de la máquina de escribir, dependía la letra. Estaban las máquinas, creo que ahí sí había mecánicas y ¿cuáles eran las mecánicas y las eléctricas? Si eran, unas eran mecánicas y las otras eran eléctricas. Entonces, depende la marca de la máquina de escribir, dependiendo si es mecánica o si es eléctrica, dependía la letra de la máquina. Entonces, es muy fácil en eso, o sea, si se ven los documentos físicos, los originales, las tesis originales, es muy fácil ver quién plagió a quién. Es muy fácil también, ya sobre todo después de 40 años, ver cómo estuvo la cosa. Si tienes las físicas, es ahí cuando por eso se tienen que entregar las tesis físicas y se tiene que hacer todo un análisis, todo un estudio, que esto está a cargo de la UNAM. Lo que dice la maestra es que, y quiero insistir en esto, ella ya entregó esta parte y que existe una declaración notariada de la otra persona diciendo que él fue el que plagió. Pero resulta preocupante el tema de que se subiera a TESIUNAM y que después, para el 2022, hace un par de días, le hicieran la modificación ilegal de la tesis. Entonces, ¿cómo modificaron la tesis? ¿Cómo hicieron la modificación de la tesis? ¿Qué es lo que señala la ministra? Que le modificaron la tesis. ¿Cómo lo hicieron? Si se supone que está escaneada. Entonces, alguien tuvo que haber sacado una máquina de escribir de la misma marca en la que está la de la maestra original para hacer la modificación que la maestra señala. Es un tema muy elaborado, o sea, esta cosa está muy elaborada. Si es cierto lo que dice la ministra, no es algo como, o sea, no es una tesis ahorita que haces en computadora y que en FAL la cambias y no, 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 no. Estamos hablando que alguien se tomó la tarea de, para que todo coincidiera y que se viera bien, de sacar una máquina de escribir de la misma marca de la maestra para hacer la modificación y entonces después reescanearla y subir esa parte al portal de tesis de la UNAM. Porque en ese momento las tesis se hacían con máquina de escribir. O sea, está muy elaborada la cosa, muy elaborada la cosa, y a mí todavía me queda la duda de qué es lo que se modificó. Así que aquí este misterio todavía no está resuelto porque todavía está muy lejos de resolverse y eso que es 30 de diciembre y la votación es el lunes.
Entonces, yo no sé qué va a pasar de aquí al lunes, no sé realmente cuánto vaya a influir el caso de la tesis en la votación de los ministros y las ministras, sobre todo cuando la ministra Norma Piña y el ministro Ortiz Mena están buscando conseguir votos de la 4T o apoyo de la 4T para desplazar a la ministra Esquivel. O sea, vean cómo está o sea, me queda claro que obviamente buscar tener el control del Poder Judicial amerita buscar una máquina de escribir y hacer eso y más. No lo descarto. A esas alturas ya no descarto nada. Pero es que está cabrón. Neta, disculpen que lo diga así, pero es que está cabrón. Lo pienso y lo pienso y lo pienso y lo digo, neta, cuando piensas que ya no te puede sorprender la malvadez, mis palabras domingueras, la malvadez de la gente, siempre hay algo nuevo que dice, ¿qué hubo? Agarra mi chela, permíteme. Siempre hay algo nuevo, así que esperen cosas peores. Hola. Hija de tu madre. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira, mamá. Mira, échate, pero mira, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.